Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos como siempre a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy día vamos a empezar esta edición tratando un tema que diría yo que tiene que ver mucho con la identidad nacional, así, con la identidad nacional. Vamos a conversar con el arquitecto José Carlos Hayakawa Casas, quien es docente de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. El tema, restauración en Lima. Muy buenos días, arquitecto. Buenos días, Fernando. Bien, pregunto, tengo en mis manos acá este libro que ya está en circulación, Restauración en Lima, pasos y contrapasos, pasos, avances y contrapasos, retrocesos. Pregunto, ¿cuál es el contenido esencial y el mensaje principal de este libro? Bueno, Fernando, mira, la idea central con esta publicación es reconstruir entre el periodo de 1920 y 1990 la memoria de la disciplina de la restauración o recuperación de monumentos arquitectónicos en Lima. ¿Sí? Y bueno, está circunscrito a Lima, a la provincia de Lima, única y exclusivamente en la provincia de Lima. Aunque evidentemente para comprender un poco el proceso limeño habrá que contextualizarlo en el ámbito nacional y mundial también, ¿no? Evidentemente, pero los principales hallazgos están desarrollados sobre una pesquisa en la provincia de Lima entre 1920 y 1990. Bien, ¿y cuáles son los resultados? ¿Qué podría decirnos sobre lo que se ha venido haciendo? ¿No? Bueno, tenemos nosotros información de que se ha avanzado, se ha reconstruido muchos monumentos, se está recobrando ese valor histórico y Lima y todo el Perú tiene mucho que ofrecer en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos avanzado? ¿No? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades en este proceso? Mire, sobre las fortalezas o los aspectos positivos, pues queda claro después de haber hecho esta investigación que ha alcanzado el formato de libro, que esencialmente hemos contado con una serie de liderazgos muy importantes a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Voy a mencionar dos nada más porque son tal vez de los más importantes que hemos tenido. El primero, por ejemplo, del arquitecto Emilio Jarterré, quien luego, por ejemplo, del famoso sismo, del terremoto de mayo de 1940, que se trajo abajo media ciudad, emprendió un conjunto de obras de restauración de las principales edificaciones religiosas, las principales iglesias y conventos del centro histórico de Lima. Le hablo, por decirle, de Santo Domingo y de la Merced, por decirle un poco, ¿no? Claro, ahora cuando uno mira la fachada de la Merced, tiende a pensar en la iglesia barroca de mediados del virreinato, pero claro, no se da cuenta que está viendo una fachada del año 40, hecha e implementada esencialmente por la obra de este gran arquitecto restaurador de la primera mitad, sobre todo del siglo XX, ¿no? Y la segunda mitad del siglo XX pues, nos permite poner en valor a la presencia del arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, tal vez uno de los arquitectos latinoamericanos con más peso en el ámbito de la restauración de monumentos, porque fue suscriptor junto con el arquitecto mexicano Carlos Flores Marini de la famosísima Carta de Venecia, que es el documento internacional más importante de los últimos 50 años en el ámbito de la restauración de monumentos, ¿no? Y solo en todo el concierto, en todo el Consejo de Arquitectos del Mundo, solo hubieron dos latinoamericanos, y uno fue el mexicano y otro fue el arquitecto Pimentel. Al regresar al Perú, bien imbuido del espíritu, ¿no es cierto?, de esta normatividad, y emprende una campaña muy importante desde diversos espacios como la docencia universitaria, en su calidad de proyectista de obras de restauración de monumentos y también como funcionario público y asesor del gobierno central y de los gobiernos locales para la recuperación de monumentos. ¿Y qué resultados tuvo esa campaña? ¿Llegó a concientizar a las personas la importancia de la restauración? ¿Se avanzó realmente en esta dirección o no? Mire, la verdad es que puedo considerar que han habido avances muy significativos, cuantitativos y cualitativos, pero el Perú es de los que tiene mucho por recuperar y lamentablemente problemas presupuestales o de escasez de especialistas al respecto han impedido que se puedan llevar a cabo mayor cantidad de obras y de proyectos. O no se le está dando la debida importancia. Para eso existe un Instituto Nacional de Cultura, para eso existen también municipalidades, para eso existen también los gobiernos regionales, que debían hacer una sinergia y tratar pues de rescatar también nuestra historia, ¿no?
a través de la restauración de estos monumentos, ¿no? Entonces, creo que no estamos avanzando suficientemente en esta dirección, ¿o me equivoco? Bueno, estoy de acuerdo con usted en que todavía la tarea desborda largamente lo avanzado, todavía en realidad tenemos muchísimo que andar al respecto. Por ejemplo, ¿podría mencionar unos ejemplos de algo que esté pendiente? Por ejemplo, a ver, comenzamos en por Lima. El Centro Histórico de Lima, Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO de hace varios años, casi 20 años tenemos ya de la declaración de la Hay casas que se están derrumbando. Hacinadas y tuburizadas completamente, con calidades inhabitables para la población y en riesgo de colapso ante un incendio como el de Mesa Redonda o a un sismo como el de Pisco del año 2007. Y zonas como Barrios Altos que tienen mucha historia. Barrios Altos, Monserrate, el Rímac, claro. Maravillas extraordinarias en condiciones inhabitables y de deterioro y tuburización y hacinamiento. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del Centro Histórico de Lima, en el Cusco y Arequipa, pues la situación no es tan diferente a la que podemos encontrar un poco por hablar del tema de los centros históricos. Pero bueno, para hablar de Lima, que es lo que yo conozco un poco más y es el motivo un poco del libro, pues las huacas, ¿no? Lima tiene varios cientos de huacas que están insertas en parques, en urbanizaciones, o en algunos casos en zonas periurbanas de la ciudad, y muchas de ellas pues están abandonadas, ¿no? Están siendo objeto de usos de actividades criminales, ¿no? De venta y consumo de drogas, son basurales, centros donde hay pues violaciones, ¿no? Y entonces la gente pues se siente muy ajena, ¿no es cierto?, a ese patrimonio, le asigna una carga muy negativa y eso es el caso de, le digo, más de 300 o 400 huacas que tenemos por toda la ciudad, en Lima y Callao, ¿no? De la misma manera podemos encontrar un conjunto de bienes arqueológicos, ¿no?, en las zonas andinas y amazónicas que por escasez, como le decía, de presupuesto, de especialistas, y usted ha apuntado bien, por escasez de una voluntad de las demás instituciones, ¿no es cierto?, públicas y privadas, y la autocrítica comienza por todos, están ahora en pleno abandono y deterioro, en algunos casos ya al punto de colapso, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que una alternativa importante desde el ámbito de lo público es plantear un conjunto de reglamentos y dispositivos legales que permitan brindarle asistencia técnica y financiera a los propietarios de estos bienes para que puedan emprender las labores de restauración, que son normalmente más costosas porque convocan la participación de varios especialistas, tipos arqueólogos, historiadores del arte. ¿Y por qué no formar una comisión público y privada de restauración de los monumentos históricos de Lima? Bueno, ¿por qué no? En el caso, por ejemplo, de la experiencia italiana... Que haga un proyecto de restauración, que haga primero un diagnóstico de la situación, haga un proyecto y trate de pedir el presupuesto necesario para poder implementarlo. Eso debería hacerse ya. Bueno, evidentemente el Ministerio de Cultura, el flamante Ministerio de Cultura, ha planteado una política donde le pone un peso importante al tema del patrimonio, pero yo creo que el tema de lo público no es suficiente. O sea, requerimos, ¿no es cierto?, tener más aliados en el sector empresarial, en el sector gremial, los colegios de arquitectos, de ingenieros, las universidades. Que, por ejemplo, las grandes empresas, inclusive los inversionistas extranjeros que están viniendo a explotar nuestras riquezas, podrían también comprometerse de alguna manera, incentivarlos para que también apadrinen algunos proyectos de restauración, sobre todo aquellos que están situados en la zona donde tienen sus minas, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, España es un ejemplo clarísimo de lo que se puede avanzar explorando ese tipo de alternativas, ¿no? Por ejemplo, en España, dentro del ámbito de lo público, hay una iniciativa que se llama el 1% cultural, por el cual toda obra de gran infraestructura pública, como una carretera o una represa, etcétera, que tiene un impacto sobre el territorio, debe ser grabada en 1% del presupuesto total, y ese 1% tiene que ser invertido obligatoriamente en ese territorio para restaurar los bienes, los lienzos, las iglesias, los centros históricos y tal. O sea, imagínense la cantidad de recursos que eso puede significar, la cantidad de iglesias o centros históricos o bienes arqueológicos se podrían recuperar solamente con ese 1%, ¿no? Ojalá que quizás el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso tome en cuenta estos ejemplos, ¿no? Y puedan aprobar alguna ley en esa dirección, ¿no? Habrá que insistir y desde acá nos comprometemos a hacerlo.
En el ámbito de lo privado, efectivamente, España, Francia, Italia han dado giros muy importantes por el cual están creando mecanismos y alternativas que permiten que las empresas efectivamente auspicien, ¿no es cierto?, avalen, adopten de alguna manera estos bienes y se comprometan en su recuperación. ¿Y se les puede dar quizás algún beneficio tributario por esa inversión cultural, por decirlo así? Sin ninguna duda. Yo creo que la empresa privada bien llevada y seria tiene una vocación de participación en la agenda nacional, ¿no es cierto?, y se comprometerá y evidentemente obtendrá una mejora en su imagen corporativa de compromiso con el país. Empresas que las haya, realmente el asunto es darles un camino pues para poder orientar y canalizar esa inquietud también que tienen ellos por mejorar la cultura en el país y comprometerse con el desarrollo cultural de nuestro país. Pero hay que darle una vía legal, un camino para que ellos puedan pues voluntariamente seguir esas iniciativas, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, en un evento que hubo el día viernes que organizó la Municipalidad de Lima, estábamos reflexionando sobre la participación de la población en la salvaguarda y conservación del patrimonio usando las nuevas tecnologías, ¿no?, las redes sociales y tal, ¿no? Y entonces caíamos en cuenta de que con estas nuevas herramientas que la tecnología nos entrega, tenemos muchísimas posibilidades para trabajar una plataforma de responsabilidad compartida sobre algo que es compartido, que es nuestra herencia, ¿no?, en este caso la herencia edificada. Así es, además tiene un efecto identitario muy importante, ¿no? Sin ninguna duda. Caramba, hay que tomar las lecciones del pasado para vivir mejor el presente y proyectarnos constructivamente hacia el porvenir. Este es un camino interesante en esta dirección. Bien, muchas gracias, arquitecto, por su participación. Felicitaciones por el libro Restauración en Lima, Pasos y Contrapasos. Nosotros, amigos televidentes, hacemos un breve corte comercial y luego retornamos con nuestro programa.